El pasado no es mejor, es diferente. Los recuerdos solo hacen que añoremos la felicidad que sentíamos antaño, porque nadie recuerda con nostalgia momentos de dolor o frustración. Hay pasados que no pueden borrarse, ni siquiera el rugido constante de la presa de un pueblecito pequeño del que vamos a hablar. La última muerte de Woodrow Hill. Santiago Vera, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí. Pues muy bien, un placer, como te decía fuera de micrófono, conocer iba a decir tu faceta de escritor, conocerte. Un placer. Lo mismo digo, hablábamos de un pasado, un pasado porque hace 25 años ocurrieron tres hechos, tres sucesos que, bueno, en su momento se debieron de investigar, pero no se llegó a descubrir prácticamente nada. Por lo tanto, de repente se encuentran unas fotografías y parece ser que se vuelve a abrir los casos. ¿Qué ocurrió hace 25 años? Bueno, hace 25 años desapareció un joven, un niño de 7 años fue secuestrado y también asesinaron a un hombre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ocurrió en el año 95, ¿no? El jefe de la policía, como bien has dicho, pues no pudo resolver ninguno de los tres casos en los que parece ser que el grupito de amigos en los que está su hija también, pues tuvieron algo que ver, ¿no? O se cree que tuvieron algo que ver con estos tres casos, ¿no? Estos tres hechos. El jefe Blunt, que es el jefe de la policía de Woodrow Hill, pues lleva 25 años con remordimientos por no haber conseguido resolver ninguno de los tres casos. Y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? 25 años después, unas cartas, una llamada, reabren lo que ocurrió en aquel pasado y bueno, el pasado vuelve para rendir cuentas pendientes. Vayamos por partes. En aquel 1995, como bien apuntas, hubo un secuestro de un niño, de Elliot Harrison. 7 años tenía. ¿Me puedes contar un poquito más sobre él? Sí, pues bueno, Elliot es un niño. Parece que lo secuestraron al salir de la escuela una tarde. Bueno, la verdad es que es difícil no contar cosas sin destripar la novela, ¿no? La verdad que es uno de los problemas, entre comillas, que tengo, ¿no? Pero bueno, este pequeño, pues sus padres están desesperados por localizarlo, le recriminan al jefe de la policía que no está haciendo todo lo que puede por encontrarlo. Es algo que, bueno, realmente no es así porque él suda sangre y lágrimas, ¿no? Pero es algo que conmociona mucho a los habitantes de Woodrow Hill. Ellos se implican en la búsqueda, pero el resultado es negativo, no lo encuentran por ningún lado. Hemos hablado al principio de un pueblo pequeño, un pueblo apacible, que imagino que todos los pueblos tienen secretos y todos guardamos algún secreto en nuestra vida. Un pueblo pequeño parece que te sorprende, ¿no? Que no se pueda saber nada, porque parece que cuando el espacio es muy pequeño y la gente te conoce de sobra, está todo como mucho más controlado. Pero es verdad que precisamente por eso quizás lo que ocurra pase desapercibida. Sí, es así. La verdad es que tanto en mi primera novela como en esta, en La última muerte en Woodrow Hill, los escenarios son pueblecitos pequeños. Y la verdad que todos se conocen, pero igualmente todos guardan secretos, ¿no? Entonces esos secretos, esos monstruos que guardamos en el armario a veces quieren salir, ¿no? Y bueno, cuando empiezan a surgir problemas, cuando empiezan a surgir sospechas, pues esos secretos se hacen evidentes y bueno, como dice la sinopsis de la novela, ni el ruido de la presa
impide que esos secretos emerjan a flote, ¿no? Salgan a flote a la luz y eso pone en una encrucijada a los personajes, tanto a los que los guardan como a los que quieren descubrirlos. Un pueblo inventado. Sí, así es. Sí. Me gusta inventarme los pueblecitos en los que ambiento las novelas. Son muy reconocibles de todas maneras porque me gusta describirlos. Incluyo lugares que son visualmente impactantes. El lector puede imaginar en su mente qué está viviendo, dónde está viviendo, qué les está ocurriendo a los personajes, ¿no? Sí. Y Woodrow Hill el haberlo imaginado me da mucha libertad, ¿no? Como hizo en la anterior novela, El otro pueblecito, que era Stonehaven. Me da mucha libertad para no tener límites a la hora de escribir acerca de este pueblo. Un pueblo inventado, pero lo tienes, el escenario es Estados Unidos. Sí. Me gusta ambientar mis historias en Estados Unidos porque es algo que me ha amado desde pequeño, ¿no? Con películas, con libros. Me gusta mucho Estados Unidos, los pueblecitos remotos y creo que todo eso pues me ha ayudado a la hora de escribir pues a ambientar mis novelas en estos pueblecitos pequeños, remotos de la América rural. En tus lecturas y tu escritura hay reminiscencia de Stephen King. Sí. A mí me gusta mucho Stephen King, me gustan otros autores también, como Joel Dicker o Miquel Sí. Santiago. Y la verdad es que me influyen, ¿no? A la hora de escribir y principalmente también pues por la ambientación, ¿no? Stephen King, ya sabemos que si no todas sus novelas, el 99% están ambientados en América. Por eso. Sí. Entonces, yo creo que todo lo que leo, pues lo absorbo como una esponja y después lo saco y lo comparto con los lectores, pues tal como yo lo he vivido, ¿no? Oliver Bloom, decíamos al principio que no pudo resolver ninguno de los casos. Estábamos hablando del verano de 1995. Desde luego la investigación que se llevó en su momento debe de distar mucho de la que se debe de llevar 25 años después. Sí, cambia mucho y más sobre todo cuando inicialmente pues no tenía ninguna pista. Y ahora pues con la aparición de unas fotografías que precisamente aparecen los chavales de esa pandilla, Sí. pues se reabre el caso y parece que hay indicios de que realmente sí tuvieron algo que ver, ¿no? Entonces, bueno, la investigación cambia mucho. Veremos que el jefe Bloom indaga al máximo en todos los detalles y eso pues le llevará a descubrir ciertas verdades que incluso le afectan personalmente a él. La infancia son los principios que te van a marcar en la vida, pero ¿qué ocurre en los hechos vividos en la adolescencia? Bueno, la adolescencia nos cambia a todos, ¿no? Pasamos de ser críos a ser adultos o jóvenes adultos, ¿no? Entonces es un impasse de rebeldía, de lucha contra lo que nos rodea, contra nuestros propios sentimientos, ¿no? Y yo creo que en mi novela se refleja muy bien las tres etapas de la vida, ¿no? Lo que es la niñez, representada por Elliot, la adolescencia de los chicos de la pandilla, y 25 años después, cuando ya son adultos, que ya tienen unos 40 años, cómo ven las cosas ahora, ¿no? Desde el prisma en el que lo ven siendo adultos, habiendo guardado algunos secretos y que ahora estos salgan a la luz. Entonces, creo que toda etapa es bonita, pero toda etapa tiene sus riesgos también, ¿no? Es un poco lo que acabas de decir, adolescencia, perdón, ser niño, ser adolescente, ser adolescente y ser lo que decimos maduro, hombre maduro. Por lo tanto, tenemos el secuestro de un niño, un joven desaparece y un hombre muere. Lo representas
muy bien, hace 25 años. Sí, así es, así es. Helen es la nueva jefa de policía, ¿no? Toma las riendas Sí, de su padre. sí, ¿Cómo? Cuéntame. sí, Helen es la hija del jefe de policía, que además bueno, forma parte de esa pandilla que en el 95 pues escondieron un secreto, ¿no? Entonces, Mm, bueno, Helen es un personaje muy potente, me gustó mucho trabajar con ella, escribirla, darle una personalidad marcada. sí. Y la verdad es que, bueno, todos los personajes me gustan, ¿no? Como mis hijos, ¿no? Pero Helen tiene algo que la hace diferente también, ¿no? Yo creo que es un personaje que va a gustar mucho al lector y que le va a generar sentimientos encontrados. Sin duda. ¿Cómo es, dentro de lo que me puedas contar, Mm. la vida de esa pandilla de amigos en un pueblo tan pequeño, cuando eran Bueno, adolescentes? Mm, supongo que si lo imaginamos no hay mucho que hacer, ¿no? En un mm, pueblecito pequeño, siendo joven. Sí que es verdad que, bueno, Woodrow Hill tiene sus parajes, tiene montañas, tiene una presa donde ellos van a saltar, ¿no? Y se bañan sí, allí, buscan ranas, etcétera, ¿no? Las cositas que harían los chavales jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, sí. hay poco que hacer y a lo mejor cualquier cosa les despierta la imaginación, ¿no? Entonces, en cuanto se dice que se piensa que el pequeño Elliot ha sido secuestrado, pues ellos ya se hacen sus cábalas, ¿no? Ostras, ¿quién puede haber sido? ¿Qué ha pasado? Tal. Mm, Y bueno, al final es como un juego, ¿no? De todo sacan un juego sí, y lo que pasa es que hay juegos más peligrosos que otros. Y ya lo y creo. en la historia se ve. Ya lo creo. Hablas, dices, la mujer de la bata blanca, blusa estampada y falda de piel, le hizo un gesto con la mano para que no se moviera de su asiento y se dirigió hacia un archivador metálico de 5 Mm. cajones, que casi era más alto que ella. Estamos hablando de la doctora McQueen. Mm, así es, así es. La doctora McQueen le echa una mano a Helen durante la investigación, también al jefe Bloom, Sí, y es otro personaje de los muchos que hay en la sí, novela es y muy que Corales. también tiene, sí, exactamente, y también, pues bueno, tiene parte de peso, ¿no? En la historia, en el devenir de los acontecimientos. Yo creo que es un Mm, personaje que está muy bien definido y también que es un poquito más pausado que quizá otros, pero también tiene sí. carácter. Mm. Santiago, da una sensación como de derrota. Te lo cuento ya desde ¿Sí? el punto de vista de lectora. Quiero decir, de derrota, Vale. te lo explico rápidamente para que no pienses cosas raras. Vale, vale. Pero de repente dices, jolín, un niño o sea, un niño, sí, secuestrado, un joven que Sí, desaparece y un hombre que muere. No se resuelve nada. Y estamos hablando de sí. 1995, siglo XX ya, pero tampoco es relativamente cercano, ¿no? Reciente, ¿no? Entonces, Sí. reciente. Si entonces dices, ¿cómo se ha llevado la investigación? ¿Cómo se va a llevar ahora? ¿Y qué es lo que no ha Mm. funcionado? Lo que puedas contar, ¿eh? Bueno, sí. Es difícil, explicarlo, Mm, pero bueno, a ver, la investigación, ya te digo, se llevó de la mejor manera posible. Lo que pasa es que mm, hay un capítulo en Good Rock Hill que el propio Blunt, el jefe de la policía, dice que él siempre llega a un callejón sin salida, siempre mm, con los tres casos, porque claro, el joven que desapareció, que es Steve Flanagan, no deja sí. ninguna pista, no deja absolutamente ningún rastro que seguir. Mm, Desapareció de la faz de la Tierra, ¿no? Como si se hubiera volatilizado. sí. John Mercer, que es el hombre que murió, ostras, sí, es cierto, aparece muerto en su casa, pero sí, ha sido asesinado. Pero ¿cómo, por qué, quién? No se Pues, encuentra el arma del crimen, no hay nada, ¿no? Y mm, después Elliot, el pequeño, también, ¿no? Hay ciertas pistas que se verán, ¿no?
incluso Sí. situaciones en las que parece que lo encuentran o lo van a encontrar, pero luego resultan fallidas, ¿no? Entonces se ha hecho todo lo posible, pero no ha habido manera, ¿no? Claro, 25 años después, el jefe Blunt tiene los nervios, vamos, destrozados, no puede dormir. O sea, no hay manera de conciliar el sueño. Y bueno, ahora las cosas cambian, ¿no? La investigación se ha llevado lo mejor posible, pero al final, sin pistas, es muy, muy complicado. Claro, ahí lo que estás contando con respecto a Oliver Bloom es, voy a decir otra víctima, porque en el fondo esos 25 años le han consumido. Sí, totalmente. Él es otra víctima del caso, como muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, al final todo afecta, y cuando ya pasan X horas, X días, la posibilidad de encontrar al pequeño Elliot, ¿no?, que ha sido secuestrado, ya no solo con vida, sino encontrarlo, Eso es. bueno, se tornan mínimas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se va diluyendo y la normalidad vuelve, pues como volvería en la realidad, ¿no? Al final queda eso ahí como un remanente, pero todo se va diluyendo y la gente pues vuelve a la normalidad, a su vida normal. Sí, la verdad es que no debe haber nada más horrible que tu hijo desaparezca, y más cuando es un niño, o sea, que no sabes qué pasa, dónde está. Sí, así es. Y bueno, al final, si el policía llega siempre a un callejón sin salida, todas las pistas que sigue acaban ahí, pero bueno, hay un momento en el libro que dice, callejón sin salida, bueno, es sin salida, pero no está vacío. Hay alguien ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí es por donde hay ese hilo del que tirar. Ahí donde se puede uno agarrar. Sí, un clavo ardiendo. Sí. De esa pandilla de amigos, ¿me puedes hablar de Cooper? Sí, Cooper es uno de los personajes que tienen cierto peso en la pandilla, ¿no? Sí. Tiene una personalidad muy diferente de cuando era adolescente a cuando ya es adulto, que tiene su propio negocio, ¿no? Es el dueño del aserradero de Woodrow Hill, donde también trabaja Vance, que es otro de los chicos que en su día forman parte de la pandilla, ¿no? Entonces, bueno, él tiene sus dudas al respecto. Tiene también un punto de vista quizá diferente al resto de sus compañeros con respecto a lo que pasó, pero él también está implicado y también pues quiso averiguar qué pasó con el pequeño Elliot, qué pasó con Steve y con John Mercer, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que está muy bien y que aunque no tiene un peso quizá como Helen o como otros personajes, también está en la historia y le da mucho juego. En la historia que vuelve tras 25 años, hablábamos al principio de unas extrañas fotografías y de una nueva muerte. Quizás sea precisamente la muerte la que provoque que se vuelva a abrir el caso, evidentemente. Sí, y tanto. Hay dos sucesos que prácticamente ocurren a la vez, que es uno de lo que tú has comentado, la muerte de Tom Parker, que es uno de los que componen el grupito de amigos, ¿no? Sí, no quería decirlo después... yo. Vale. Bueno, no pasa nada porque se menciona al principio también. Sí. Vale. Y después las fotografías que reciben los componentes de la pandilla, ¿no? En especial, pues bueno, uno de ellos que es Marky, que es el protagonista, el que va relatando la historia y el que, bueno, vuelve a Woodrow Hill también después de 25 años, porque él mismo recibe una carta con una fotografía de ellos. Sí. Y bueno, hay uno que, sí se puede decir que hay uno que tiene los ojos tachados, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Y en ese momento también recibe una llamada de Helen que le invita a venir a Woodrow Hill para ir al funeral y ver qué está ocurriendo.
Pues lo que está ocurriendo. Es difícil no hacer spoiler, ¿eh? Es que es una novela muy... Claro. Por eso os lo dejo a vosotros. Estas novelas, la verdad es que esta novela es súper ágil, o sea, no te deja en ningún momento. Ese cambio que hay constantemente en los capítulos de tiempo, esos 25 años atrás hacia adelante, que al final te van a llevar a un punto en común, y esos adolescentes que ya son maduros, que ya tienen su propia vida y que quizás sea el momento de sacar ese secreto que de algo que ocurrió en su momento. Yo tampoco quiero decir nada más. Así que sí. Pues un placer, Santiago, esta última muerte, que era lo que decíamos de Tom, ¿no? Que aparece en las primeras páginas, y un placer hablar contigo y leerte. Igualmente, Rosa, ha sido un placer estar contigo, conversar un poquito y bueno, esperemos que los lectores descubran todos los secretos y qué es lo que ocurrió, ¿no? con estos 3 casos. Estoy segura que si te quiero preguntar qué crees que está ocurriendo con este tipo de novelas que tanto se demanda. Pues yo creo que está en auge. La novela negra y el thriller está en auge, sobre todo también a raíz de las plataformas audiovisuales, ¿no? Sí. Creo que hay muchas series, muchas películas de este tipo, y tanto a los que vemos cine como a los lectores, ¿no? Nos gusta que nos mantengan en vilo, que nos planteen un caso que no se ha resuelto y qué está pasando. Y yo creo que eso también lo trasladó un poquito a mis novelas, ¿no? Hago capítulos cortos, donde hay giros prácticamente ágiles en cada uno de ellos, y muy ágiles, y eso pues gusta mucho a los lectores, ¿no? Además son muy visuales y lo que tú dices, no se hace pesado, y el libro, aunque tiene casi 700 páginas, ya me han dicho que se devora en 3, 4, 5 días, lo tienen leído. Sí, porque te crea adicción. Exacto, sí, así es. Claro, que quieres saber y bueno, un capítulo más, ¿no? Y además que te hace pensar, no te lo da todo hecho, con lo cual no eres un lector pasivo, te involucras completamente en la novela, que es lo que interesa. Sí. No, además hay como 2 puntos de vista, ¿no? Yo escribo en primera persona y en tercera. Sí, en primera persona como que te metes más en la historia, y después en tercera ves un poquito desde la barrera lo que están haciendo los personajes y te implicas, pero de cierta manera. Entonces yo creo que eso también ayuda al lector a meterse de cabeza en la historia. Sí, te da muchísimo juego, y luego aprendes a juzgar también, ¿no? Lo dejas, los personajes son los que son, pero quien juzga de alguna forma eres tú. Claro que habría que estar en su piel. Pues pues un placer, Santiago, como te decía, un gustazo conocerte y leerte. Muy bien. Venga. Igualmente, Rosa. Seguimos hablando. Un abrazo. Eso. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.